Dentro del internet, ahí está ya, qué bien, hasta en internet se portó bien ahorita. Bueno, ahora les voy a compartir lo siguiente. Bueno, después de que tuvimos pues una pequeña evaluación, etcétera, y que empezamos el tema de tiro parabólico, como pueden ver allí el nombre, ¿verdad? Y de allí me pasé a es una pequeña como recapitulación lo que estoy haciendo. Entonces, ahí les decía pues de que este tema es muy importante. Después vimos las ecuaciones, las ya conocidas de movimiento rectilíneo, y ya para movimiento tanto horizontal y vertical, aquí se dividieron. Bien, estas formulitas ya estaban conocidas y utilizadas. De allí pues nos fuimos a ¿para qué me sirve? ¿Cómo se comporta el tiro parabólico? Vimos las formas, los casos. Empezamos con algunos con fórmulas también, pero esto es lo que ya tienen. Por allí apareció una formulita que la usamos al principio. Era de un arquero, etcétera, ¿no? Y se utilizaron esas formulitas que les decía, ya están previstas y demostradas. Entonces, nada más de acuerdo a la información, las usamos y llegamos a resultados inmediatos. Entre ellas, aquí llegamos pues a un resultado. Pero por allí quedó esta que donde estoy pasando el puntero. Aparentemente no tenía que ver con las anteriores, las que les había dicho de estas, de aquí. Este es el conjunto de fórmulas que hay en general, pero luego estas las podemos como simplificar y usarlas de una manera más directa. Ah, bien. ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, aquí en ese caso lo usamos, no les di una demostración, llegamos al resultado, etcétera. Pero veamos cómo se llega a esa fórmula. Estas son de las que ya tenían ahí previstas. Aquí la jalé, es la misma. Entonces, lo que hay que hacer es, o de dónde salía. Bueno, se jalaron dos fórmulas de distancia, de las 4 que habían allí del principio de color verdecito. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, esta es la fórmula completa de desplazamiento, donde hay un desplazamiento inicial, una velocidad inicial por tiempo y aceleración. Pero aquí la diferencia es que se dijo que cuando el movimiento sea horizontal, la velocidad es constante. Entonces, por eso no aparece aquí aceleración. Al ser constante la velocidad, no hay aceleración. Entonces se simplifica la ecuación y queda X. Si tiene una X diferente de 0, tendrá un valor. Y si no, velocidad inicial en la dirección X por tiempo me va a dar la distancia recorrida. A diferencia del movimiento vertical, esta es la ecuación completa, la que teníamos al principio de color verde, donde hay me va dando la posición de la partícula. Si tiene una referencia diferente de 0, pues ya se toma ese valor aquí. Hay una velocidad por tiempo que me da distancia. Y aquí sí hay aceleración. ¿Por qué? Porque de manera vertical actúa la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Bien. Entonces aquí prácticamente la fórmula pasa igual. Y, o sea, posición vertical es igual a una posición. Si es diferente de 0, existe una velocidad que lleve la partícula, si lleva al inicio, y si no, dependerá de la gravedad por tiempo
el desplazamiento. Entonces hemos jalado dos fórmulas de las que les dije del principio. Esas dos son las que estamos utilizando. Entonces dice aquí, se toman las ecuaciones de la derecha, es decir, esta y esta. De tal manera que, vean, son los mismos términos. Esto lo jalé para acá. Luego, esta de aquí, ¿qué se está diciendo? Que esta y0 le llamemos h para la segunda ecuación. Le llamamos h. B0y generalmente va con una velocidad 0 al principio, ¿sí? Es decir, aquí lo que está sucediendo es que mientras el tiempo sea igual a 0, no va a haber cambio de velocidad, o sea, lo igualamos a 0. Por eso este término está desapareciendo, ¿verdad? Bien. Aquí, por ejemplo, si tomamos como referencia que x sea igual a 0, o sea, esta es la condición, pues, si x es igual a 0, entonces esa es una condición que estamos dando, ¿verdad? Aquí ya dijimos que y es 0 se iguala a h. De tal manera que aquí, esta y, si esta se volvió 0, esta se volvió 0, perdón, y0 se volvió h, esta es 0 porque no ha transcurrido tiempo, ¿sí? Y esto queda, aquí está. Entonces ya están simplificadas las dos ecuaciones, saliendo de aquí, ¿verdad? ¿Qué hago con ello? Aquí estoy llamándole ecuación 3 a estas dos, las que están aquí. Bien, de tal manera que entonces se despeja el tiempo de las dos ecuaciones 3, es decir, de aquí hay tiempo, ¿verdad? Si esto se volvió 0, entonces ya me quedó tiempo que es igual a x sobre b0x, ¿sí? Ahí está ya el tiempo despejado. Vino de aquí. Y luego de aquí, aquí está el tiempo. ¿Qué hago? Lo despejo. Aquí está el tiempo ya despejado. ¿Verdad? Bueno. Entonces, por un lado tengo el tiempo que es igual a x sobre b0 en dirección x. Y por el otro lado, tengo que tiempo es igual a la raíz de 2h menos y sobre g. De aquí salió. Bien. Como el tiempo es el mismo, quiere decir que esta ecuación con esta los puedo igualar. ¿Por qué? Porque t es igual a t. Entonces ya se omitió el tiempo. Es decir, de dónde igualando las equivalencias del tiempo, lo que acabo de explicar. Quiere decir que x sobre b0 en x debe ser igual a la raíz de 2h menos 10 sobre g. El tiempo desapareció. Y aquí ya está prácticamente el modelo que estábamos buscando, ¿de dónde salió? De tal manera que aquí, ¿qué hago? Para quitar esta raíz, se elevó al cuadrado y ya me quedó nada más h menos y. Al elevar al cuadrado en los dos lados, aquí ya se volvió x cuadrada. Esta g ya se pasó para allá. Aquí apareció este 2, pasó dividiendo. Y ahí está, b0 al cuadrado x. Ordenamos, porque lo que me interesa es la coordenada, o sea, la posición del cuerpo, de la partícula. Pues entonces nada más arreglamos esto. Esto se va a la izquierda, por ejemplo, ¿sí?
y cambiamos de signos. Y ya llegamos a la misma expresión. Entonces, esta es idéntica, es la misma la que tengo aquí. X cuadrada, aquí nada más el orden, pero lo mismo. Esa es la formulita. Ahora dice, aquí está, lleva a ser posición de la partícula, es decir, dónde se encuentra. H, la altura a la que inicia el movimiento la partícula, que puede ser diferente de 0 o 0. Esta fórmula se utiliza cuando no interviene el tiempo. No apareció en ninguna parte el tiempo. Entonces, es una formulita simplificada. Y si se acuerdan, ¿dónde lo usamos? Lo usamos en una de, creo que fue esta, no sé si fue por acá, por acá, por acá. No, ahorita, pero ya vimos un ejercicio donde usamos esa, pero que les había dicho, me preguntaron, ¿y esa de dónde sale? Salía pues de las que acabo de utilizar, y ahí está el proceso demostrativo, ¿verdad? Aquí están, aquí era este tiempo de vuelo, aquí no. Aquí, aquí está. Aquí es donde lo usamos. Nos fuimos directamente en este problema que ya vimos. Entonces ya queda justificada de dónde viene esa fórmula y cómo se puede utilizar a través de ese ejercicio. Después nos pasamos a este ejercicio donde pues una pelota tenía que pegar en B, tenía que pegar en D y en C y llegar a un intervalo de valores. Ya lo tenemos en la clase antepasada. Empezamos o más bien resolvimos uno, en este caso de un bombero que está apagando un incendio, etcétera, ¿no? Y tenía que verse que el agua pasara, no pegara en el punto B y que llegara a un punto D. Hicimos todo el proceso, en fin, y quedó resuelto. Es cuestión de que si hubiera alguna duda, pues ahí está paso a paso con las explicaciones que les di ese día. Pasemos a otro para reforzar un poco más esto. No es complejo como pueden ver. Veamos. Se nos puede presentar un caso como esto. Por ejemplo, en la ingeniería, a veces hay que mover material a través de bandas y hay que colocar el recipiente en un lugar apropiado. Dice el ejercicio, se descarga arena en A desde una banda transportadora horizontal con una velocidad inicial V0. No la conocemos. Determinar el intervalo de valores de V0 para que la arena caiga en el conducto vertical mostrado en la figura. Entonces aquí, si a esta banda le doy muy poca velocidad, la arena va a caer antes. Si le doy demasiada velocidad, la arena se va a pasar de largo y nunca va a entrar al recipiente. Bien, observamos que el recipiente tiene un ancho de 0.65 metros y el punto de lanzamiento de la arena está a 2 metros antes de llegar al primer punto del recipiente y a 2.65 al extremo del recipiente. Bien. Luego, entre los dos recipientes, aquí hay una altura de 0.35. Y luego de ahí para arriba, hasta la altura de donde es lanzada la arena, 1 metro más. Entonces ahí tenemos directamente ya los datos. Y la pregunta es, ¿con qué velocidad de cero lo voy a lanzar la arena? De tal manera que no caiga fuera de C
ni antes de B. Veamos. Solución. Nos vamos para el punto C, el más lejano. Observamos que la distancia para llegar a C es 2 metros más 0.65. En total, 2.65 va a viajar la arena. Observamos, ¿y cuánto va a bajar en caída? 1 metro para que llegue al punto C. Aquí está, le llamamos YC. Sabemos que la distancia es igual a 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado, de acuerdo a las formulitas que acabamos de ver. Y observamos, ¿qué datos tenemos? Tenemos que el YC vale 1 metro. 1/2, pues es un factor. Como está dado en metros, entonces le corresponde G en 9.81 metros segundo cuadrado. Sistema internacional. ¿Cuál es mi única incógnita? El tiempo. Pero como ya tenemos toda la información, lo puedo despejar. Y entonces, para llegar al punto C, le va a llevar 0.4515 segundos. Ahora, ¿con qué velocidad? Hasta allí sigue la pregunta. Recordamos que hay una formulita simplificada que dice que la distancia, cuando no hay aceleración, es igual a velocidad por tiempo. Esta es cierta siempre y cuando lo que dije ahorita, no hay aceleración. Si no, no aplica. Bien. Entonces, como no hay aceleración aquí, porque es movimiento horizontal nada más, entonces, y tengo información. ¿Cuál? La de XC. ¿Cuánto vale? 2.65. Velocidad inicial es la que no conozco. Tiempo sí lo conozco. Colocamos el tiempo aquí y ya tenemos la velocidad con la que debe ser lanzada la arena para que llegue de A y no se pase del punto C. ¿De cuánto? 5.87 metros por segundo. ¿Ok? Bien. Reflexionando un poquito. Si le diéramos 5.9 o 6 metros por segundo, la arena caería fuera del recipiente. ¿Por qué? Porque la velocidad sería muy grande y se pasaría de largo. Entonces, la mínima es, la máxima es 5.87. Si le doy levemente 5.5, ya caería dentro del, sino que a partir de 5.87 hacia abajo va a caer dentro del recipiente. Ese es el primer extremo. Bien, esa sería la primera parte del problema. Nos vamos en el otro lado. Ahora para el punto B, que no se vaya a caer antes la arena. ¿Cuánto va a viajar la arena? 2 metros. ¿Cuánto de caída va a tener? Va a tener 1 metro más 0.35. Va a caer 1.35 para llegar a B. Volvemos a utilizar nuestra fórmula de, en este caso, si hay aceleración. Entonces, la distancia recorrida, la caída en este caso, por medio de G por T cuadrada. ¿Conozco la Y? Sí, aquí está. Un medio que es un factor. La gravedad, sí. La única incógnita es tiempo. Conocidos todos los datos, ya tengo el tiempo. 0.524. ¿Sí? Ese va a ser el tiempo que va
le va a llevar para llegar a este punto. Bien. Ahora, ¿qué distancia va a recorrer? Va a quedar un poco antes, 2 metros. Bueno, pero sabemos que xb es igual a velocidad por tiempo. Vuelvo a usar esta porque en la dirección horizontal no hay gravedad. ¿Cuál es mi incógnita? Es velocidad. Sustituyo que va a recorrer 2 metros, velocidad no la conozco, tiempo que le va a llevar para bajar esta distancia, 0.5446 segundos. Hacemos operaciones y la velocidad inicial es de 3.81 metros por segundo. ¿Qué significa esto? Que si le doy menos de 3.81, la arena va a caer antes. Por ejemplo, si le diera 3.7, no va a caer dentro del depósito. Entonces, la mínima velocidad es 3.81 para que entre el recipiente. La máxima velocidad, 5.87. Hemos llegado entonces a lo que nos preguntaron. Dice determinar el intervalo de valores. Entonces, ese intervalo de valores quiere decir que B debe ser mayor o igual a 3.81 metros, para que quede aquí, y menor o igual a 5.87 para que quede aquí. Entonces, quiere decir que si le doy 3.9, cae aquí pegadito a B. Que le doy 3. No sé, o 4.5, posiblemente caiga más o menos en el centro. Pero estamos asegurando de que siempre caiga dentro del recipiente. Con ello, se asegura entonces que la arena no va a estar fuera o cayendo fuera de ese recipiente. Como pueden ver, es un poquito de orden. Ir primero bosquejar el problema, ver qué información hay, y vamos generando esa información. Vamos revisando nuestras fórmulas, esas las podemos tener a la mano, a ver cuál de esta, en fin, que se vayan usando las adecuadas. Esta es de orden nada más, ordenar ideas y elegir las ecuaciones cuando ya se tienen, la que sea apropiada. Buscar cuál es la técnica, qué información tengo y qué datos me piden. Y con eso, si cuento con una fórmula o con un listado de fórmulas, puedo decidir la más apropiada. ¿Ok? Listo. Creo que no hay, está muy sencillo el problema, espero que no hayan dudas. Veamos otro. Se lanza una pelota desde A. Si se requiere salvar el muro B, determinar la magnitud mínima de su velocidad inicial BA. Muy parecido al problema. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí vemos que ya hay una altura desde donde se está lanzando, que hay 8 pies en total desde el piso, que hay una distancia de 12 pies. Bueno, hay que explorar siempre qué información tiene el problema y cómo está. Sale una velocidad, pero con un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Y dice, puede determinar también la velocidad mínima, de tal manera que salve este muro. Bueno, está bosquejado, es decir, hemos observado pues el problema. ¿De qué se trata? Bueno, dice, en este caso, como tenemos que hay una distancia.
conocida. Y la distancia, si hay una posición inicial, y luego aquí hay una velocidad por tiempo, que es distancia. Entonces necesito un tiempo, sin duda. Primera opción de fórmula. Hay que ir, como les decía ahorita, ir buscando. Como aquí hay dato de distancia y me están preguntando velocidad y no conozco tiempo ni velocidad. Bueno, pero es un punto de partida. Primera ecuación. ¿Qué más podemos ir haciendo? Ver qué tengo. Tengo que hay 12 metros de distancia que va a recorrer. Que de acá sea mi referencia, 0. Le ponemos 0. Velocidad de A. Aquí tiene un ángulo de 30 grados. Entonces la velocidad de A, coseno de 30, para proyectarlo en la dirección X. Porque estamos hablando de la dirección X. Y luego, por tiempo. No tengo datos ni de cuánto es la velocidad ni cuánto tiempo le va a llevar. Pero bueno, lo dejamos indicado. 12, esto, vea, sigue, el tiempo sigue. Y podemos dejar velocidad por tiempo es igual. O sea, esto pasa dividiendo y se vuelve 13. Pero ahí quedó una ecuación 1. Hasta allí se pudo llegar con la información de una ecuación de movimiento horizontal. Bien. Y lo dejamos como una ecuación 1. ¿Qué podemos hacer ahora? Nos vamos a la otra dirección. ¿Qué hay en la otra dirección? Distancia. Y dice que distancia es igual a la distancia inicial, velocidad por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo. Esa es mi ecuación completa. ¿Pero qué vamos a aprovechar de allí? Bien. Entonces, aquí sustituimos. ¿Qué tengo de datos? Que la altura total, aquí si vean, es 8. Pero la altura donde la persona está lanzando la pelota ya tiene 3 metros. Por eso YA no es 0, ya hay 3 metros. De ahí para arriba. Luego la velocidad de A en dirección Y por tiempo. Entonces velocidad de A en la dirección en Y es BA seno de 30 grados. Su proyección vertical por tiempo, hasta allí. Más un medio. ¿Por qué menos? Porque la pelota está acelerando hacia abajo, es decir, el efecto de la gravedad es hacia abajo. Y por eso se opone al movimiento. Mientras la pelota está subiendo, la aceleración actúa al revés. Por eso su signo negativo. Acuérdense de eso. Si se mueve en sentido contrario o actúa en sentido contrario al movimiento, la aceleración negativa. ¿Ok? Bien. Tiempo no lo conozco, ni aquí, ni en la 1, ni en esta ecuación 2. ¿Ok? Bien. Pero ya hemos avanzado, ya pusimos algo de información aquí. Pero tenemos que, en 1, sustituyendo el valor de velocidad de A por tiempo de 1 en 2, ¿sí? Nos va a ayudar. Es decir, aquí velocidad de A por tiempo. ¿Y dónde aparece aquí? Velocidad de A por tiempo, que es este. Lo puedo sustituir. Entonces, es lo que hicimos aquí.
¿verdad? En primer lugar, 8. Este lo pasé a la izquierda, se volvió 5. Y esto, velocidad de A, seno de 30, que es 0.5 el seno de 30, y velocidad de A, T, que es lo que tengo aquí. Allá está sustituido a esta parte. Esto se vuelve menos 16.1 T cuadrada. De tal manera que esto ya aparece T, aquí está, velocidad, ajá, y se simplificó aquí. De tal manera que aquí pudimos nosotros quitar, aquí ya la T desapareció, por eso está aquí como, está reemplazada por este número. ¿Dónde nos quedó la T? Nada más aquí, ¿verdad? De tal manera que esto me hace muy sencillo ya encontrar el tiempo. ¿Por qué? Porque ya está sola la T, ¿verdad? Perfecto. Entonces ya está prácticamente, veamos cómo seguir. ¿Ok? Entonces de aquí, ¿qué hacemos? El tiempo al cuadrado lo dejamos como este factor. ¿De dónde salió? De aquí. Se fue para allá. Como me interesa T nada más, le saco raíz y ahí está el tiempo. Ahora sí, ya tengo tiempo, ya puedo encontrar la velocidad. Por ejemplo, ¿en dónde? En 1. Porque ya En la conozco. primera ecuación. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? En la primera ecuación digo nada. Eso es correcto. Que es la más fácil. Y ya tengo la velocidad de A. Ahí está. Y resultó de 40.04 pies por segundo la intensidad de la velocidad con la que debe partir la pelota con ese ángulo y va a salvar la pared. ¿Qué más tenemos? Su grafiquita. Entonces aquí hay una componente velocidad de A en X coseno de 30, que es esta. Es decir, como ya lo conozco, velocidad de A, que es esta, si quiero saber cuánto vale en la dirección X, lo multiplico por coseno de 30 y esta por seno de 30. Y me puede servir como prueba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sé que el cuadrado de la velocidad en horizontal más el cuadrado de la velocidad vertical, raíz, me debe dar la velocidad que obtuve aquí. Entonces ahí quedó el problema, como pueden ver, un poquito de orden de ir relacionando nuestras Así ecuaciones. queda nada más la velocidad o se pone intervalo. Sí, no, aquí nada más esta, porque nada más nos dice determinar la magnitud mínima de su velocidad, es decir, 40.04 pies por segundo debe tener, no pide intervalo, Ok. ¿sí? Quiere decir que si, por ejemplo, yo le pusiera la pelota a 39 pies por segundo, no va a pasar porque esta es la mínima, ¿sí? Si le doy, por ejemplo, 41, aseguro que va a pasar. Entonces la pregunta es, velocidad mínima, es esta. Y con este ángulo, obviamente. Si cambio el ángulo, ya se echó a perder el problema. Bien, eso es lo que hay que reflexionar al final de cuando, y buena tu pregunta, no es intervalo, es velocidad mínima. ¿De acuerdo? Bien, concluye allí ese ejercicio. Veamos otro que esté interesante. Tenemos otro, dice, un proyectil se lanza con una velocidad inicial de 800 pies por segundo a un blanco ubicado a 2000 pies por arriba de un cañón A.
y a una distancia horizontal de 12,000 pies. Si se ignora la resistencia del aire, determinar el valor del ángulo de disparo. Vean. Ahora, el ángulo, ya casi siempre nos han dado el ángulo, ahora no. Bien, observaron la figura. Va a desarrollar una distancia horizontal de 12,000 pies. Y de acuerdo al piso de donde está lanzando, va a subir esta cantidad, 2,000 pies. Allí va a llegar a ese el blanco, digamos, donde debe pegar. Y como es tiro parabólico, pues hace una trayectoria como esta, una curva. Bien, bosquejada y revisado el problema, datos, ¿cómo lo vamos a resolver? Ahora es calcular en ángulo. Perfecto, empecemos. Solución. Veamos el movimiento horizontal. Generalmente por ahí empezamos, buscando por dónde hay información. La velocidad horizontal, o sea, en X, dice que es de 800, pero vean que aquí hay un ángulo alfa. Por lo tanto, la velocidad en X debe ser por coseno de alfa. Pero está de color rojito, lo puse, para que no se nos olvide. Y sabemos que la distancia es igual a la velocidad en la dirección horizontal por tiempo. ¿Por qué lo puedo usar esta? Porque no hay aceleración en la dirección horizontal. Eso ya quedó establecido. Bien. De tal manera que X sí me dan la velocidad sí, la intensidad de la velocidad que es 800, pero multiplicado por el coseno para que lo proyecte al eje horizontal. ¿Y cuánto va a durar? Un tiempo. Allí está ya la ecuación. Algo avanzamos allí. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante y la distancia por recorrer es horizontal. Bien. Seguimos aquí. ¿Qué más encontramos? Entonces, tenemos ecuación. ¿Qué encontramos? Que X vale 12,000. Lo aprovecho. 800 coseno de alfa. T no lo conozco. Pero ya avancé. T que queda en función de quién? Del ángulo. Hacemos estas operaciones y nos quedó que T es igual a 15 entre coseno de alfa. Ya llegamos a una formulita que le podemos llamar 1. Ahí quedó el tiempo en función de alfa. Busquemos qué más hacer para irle encaminando el problema. Hasta ahí pudimos llegar en cuanto al movimiento horizontal. Hasta ahí me ayudó. Movimiento vertical. Ahora nos vamos que BY va a ser igual a 800 seno de alfa, componente vertical de la velocidad. Aquí la aceleración, como va subiendo la partícula, la aceleración, pues le damos 32.2 negativo. ¿Por qué 32.2? Porque estamos hablando del sistema gravitacional. Y este es su valor de la aceleración en ese sistema. Bien, esta es información. Y luego tenemos que el desplazamiento de la partícula es igual a la velocidad que lleva al inicio por un tiempo que dure, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esto lo estamos copiando tal como está. Ahora le damos datos. Y, pero BY es igual a 800 seno de alfa por tiempo, que no conozco. Aquí ya usamos el signo. Esto lo divido entre 2, porque aquí divide entre 2. Menos 16.1 t cuadrada. Aquí hay t y aquí hay t. Ecuación 2. Cuando X sea igual a 12,000 pies, Y es igual a 2,000 pies, ¿verdad? Es lo que revisamos. Cuando haya recorrido 2,000 pies, Y está, perdón, 12,000,
Y está a 2000 pies. Es lo que estamos diciendo aquí. ¿Qué otro dato tenemos? El tiempo. Te quedó como 15 entre coseno de alfa. Bueno, esa es información. Y nos vamos a nuestras identidades trigonométricas. 1 sobre coseno cuadrado, ¿por qué? Porque acá hay coseno. Es igual a secante cuadrada de alfa. Aquí me faltó alfa, aquí en este coseno de alfa es. Eso también puede ser reemplazado igual a 1 más tangente, aquí también debe ser de alfa, ¿sí? Aquí es la literal, alfa, ¿de acuerdo? Esos son equivalentes, ¿no? Sí, exacto, son equivalencias. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque vamos a buscar una forma en que se me simplifique, que no quedemos con que no se nos haga compleja nuestra solución, porque tenemos que resolver esta ecuación. Bueno, entonces aquí ya está preparado las equivalencias. Esto lo encuentran en cualquier tema de trigonometría. Bueno, ahora dice sustituyendo en 2 esa información. Por ejemplo, tenemos que y, ¿cuánto vale? 2000. Este término de 800, seno de alfa. Pero el tiempo, en lugar de ponerle t, le pongo su equivalencia, que es 15 coseno de alfa. Ya quitamos esta t. Luego, menos 16,1. Y en lugar de poner t cuadrada, mejor le pongo 15 entre coseno de alfa, que está elevado al cuadrado. Ya reemplazamos la ecuación 2, utilizando los datos que ya conocemos. ¿Quién es la única incógnita ahora? Coseno de alfa. Ok, muy bien. Entonces ya avanzamos. Ahora nos vamos al sustituir en 2. Es decir, aquí es lo que hicimos. Es esto. 2000, que es lo que ya le dimos inclusive aquí. 800. Aquí este 15 es el que ya lo puse para acá. Y, profe, ahí Ajá. en el ejercicio lo cambia a tangente, ¿no? Exactamente, porque eso es lo que estamos Ajá. buscando, que quede solo una función. Ujú. ¿Y no podré dejar la secante también? O, Sí, pero posiblemente te complique un poco. Creo que nos conviene más tangente. Se puede probar, ¿verdad? ok, ok. Ujú. Aquí se buscó que quedara en tangente. Y bien, y ahí está ya. En lugar de 1 sobre coseno, ya dejamos tangente. El 16,1, etcétera. Pero aquí también tenemos que 1 sobre coseno cuadrado, ¿verdad? Este aquí es igual a 1 más tangente cuadrada de alfa. Entonces ya hemos sustituido esa identidad, la parte que nos convenga, pues, y observamos que la única incógnita es tangente de alfa. Pero lo vemos que esta es una ecuación de segundo grado, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? Ya está preparado, sustituido. Es simplificar. Aquí 2000, 800 por 15 se vuelve un factor, también es un factor, multiplica el primero, con etcétera, ¿no? Ya son pasitos que ustedes pueden ir revisando y ordenar estos términos. Y aquí ya observaron, esta es una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Aquí está tangente cuadrada, aquí está tangente, y este es el valor constante. Con estos datos, con su calculadora o desarrollando la ecuación de segundo grado general, van a encontrar que tangente de alfa les va a arrojar un dato de 0,565, ¿sí? 1. Y tangente de alfa les va a dar otro también que es 2,75.
hay dos valores, porque es más menos, ¿verdad? En una suma, en otra se resta, en la ecuación de segundo grado. De tal manera que esto de aquí despejo entonces alfa y corresponde a 29.5 grados. Y de aquí, con este valor, alfa me va a dar 70. Tengo las dos opciones. Lo lanzo a 29.5 y va a agarrar esta trayectoria y va a llegar al punto B. Y la otra opción, agarro 70 y va a llegar también al mismo punto. Con esto queda entonces respondido lo que nos preguntaban. Dice, Profe, una pregunta. adelante. ¿Cómo sale el 5622? A ver, ¿el qué? ¿El 50 y qué? 5622. 5,000 Ajá, Y porque... vas a ir multiplicando aquí, por ejemplo, es lo que decía. Aquí hay 2,000, aquí es Ajá, 800 por 15, vas a tener un valor ese da grande. 12,000. Digo, Ajá, 12,000. sí. Menos unos 5. Aquí acuérdate que está elevado al cuadrado, Sí. el 15, ¿sí? Es decir, vas a multiplicar 16.1 por 15 al cuadrado y por 1. Ese va a ser un factor y lo vas a multiplicar o sumar, digamos, con por ejemplo. Ajá. Por ahí creo que por ahí va a salir ese valor que de aquí, el constante. Porque, por ejemplo, Oh, por ejemplo, si lo multiplicas 16.1, o sea, 15 al cuadrado por 16.1, si tienes una calculadora, no sé cuánto te da. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Lo vas a pasar de este lado, lo vas a sumar con 2,000, ¿sí? Y por ahí te va a salir ese 5,622, ¿no? sí, ya me dio. Ya digo, ¿verdad? Sí. Fue eso. Ese es el valor constante. Bueno, entonces ahí es, como les digo, es nada más de ir checando con su calculadora si hubiera alguna pequeña duda. Pero la más importante, pues, es, como dice aquí, que se lanza, pues, con esa velocidad y no conocemos el ángulo, el valor del ángulo de disparo. Entonces aquí hay dos opciones. Los dos ángulos me permiten que el proyectil llegue al mismo punto, ¿sí? Bien, creo que sí, eso era lo que preguntaba. Si se ignora la resistencia de tener el valor del ángulo de disparo. Aquí había dos opciones, ¿de acuerdo? Bien, prácticamente con esto tenemos visto el tema de lo que es tiro parabólico. Son alrededor de 5, 6, 7 ejercicios si los cuentan. No van a cambiar, sí cambia pues obviamente, que a veces me preguntan ángulo, altura, velocidad, etcétera, ¿no? Pero creo que ya tenemos una variedad, al menos que ya me encaminó y nos va a ayudar para plantear cualquier otro problema, ¿verdad? Entonces, voy a buscar, a ver si por allí alguno que diga, hay que darlo y se los doy en una sesión de asesoría para reforzarlos un poquito más, ¿de acuerdo? Pero en general ya hemos visto los diferentes casos. El día de hoy esto era el material que tenía yo para exponerles. Repásenlo de todas maneras siempre.